Hola, bienvenidos al Café de Redacción. Hoy nos acompaña el consejero de Sanidade, Julio García Comesaña. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Moi bons días e gracias a vos por invitarme, sobre todo. ¿No? Gracias por acudir a nosa chamada. Tamén está connosco o noso compañeiro xornalista da región, Héctor Díaz. Hola, buenos Hola, días. Héctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No sé si te apetece Pues comenzar comienzo con el turno yo, entonces, de preguntas. si le parece, señor consejero, y quería empezar por la reunión del pasado martes con el Colegio de Médicos. Creo que han conseguido allanar ya esta situación y hay un principio de acuerdo. ¿En qué consiste? ¿Podría detallarnos? Bueno, la reunión fue con el Consejo de Colegios de Médicos, la entidad que agrupa los 4 colegios provinciales que tenemos en Galicia, y efectivamente la reunión fue pues, en un tono pues, muy positivo, muy cordial y bueno, pues como dijimos, fue la reunión número 13 desde que estoy en la Consellería, es decir, es algo que hacemos con cierta frecuencia. Es verdad que esta vez estaba el presidente de la Xunta en la reunión, fruto de una petición que había de los colegios, igual que hicimos con otros colegios recién tomado posesión el presidente Rueda, pues de una reunión institucional con los colegios, ¿no? Tuvimos, como digo, con los de farmacia, por ejemplo, y tocaba el de médicos. Y es verdad que en un contexto bueno, pues complejo, ¿no? como es fundamentalmente de la atención primaria. Y en la reunión bueno, pues, se abordaron, aparte del tema pues, más asistencial, como atención primaria o los hospitales comarcales o las urgencias de los hospitales, se abordaron un par de temas que llevábamos tiempo trabajando, ¿no? Uno, el ámbito de la compatibilidad, que teníamos un compromiso con el Consejo de que antes de acabar el año 2022 tendríamos una propuesta para flexibilizar la interpretación que en Galicia se hace de la compatibilidad, fruto pues, bueno, de una evolución, ¿no? Sobre todo en las relaciones que el Servicio de Salud tiene con los hospitales antes llamados concertados, ahora hospitales con los que se hace un contrato de servicios, ¿no? Bueno, pues ese era el compromiso nuestro y en la reunión del martes avanzamos precisamente en ese compromiso y lo que le propusimos a los colegios parece que les encaja en lo que ellos también esperaban y bueno, hay algún ajuste que hacer, pero como digo, en ese sentido bien. Y luego hablamos también de las competencias, ¿no? De cada categoría. Nosotros siempre hemos defendido, en primer lugar, y dentro del documento que tenemos ya desde el año 18, por una atención primaria vertebradora de la asistencia sanitaria en Galicia, hemos defendido pues, la existencia de los equipos multidisciplinares, especialmente en el ámbito de la atención primaria y, por supuesto, en el ámbito hospitalario, ¿no? Equipos formados por el médico, por supuesto, pero también pues, por la enfermera de atención primaria, ya sea especialista o enfermera sin especialidad, y el resto de categorías, trabajadores sociales, fisioterapeutas, farmacéuticos de atención primaria, y en ese contexto siempre hemos defendido que cada categoría desarrolla al máximo sus competencias completamente y, lógicamente, sin entrar en conflicto con competencias de otras categorías, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues también hablamos de varios aspectos relacionados con esa potenciación de otras categorías en atención primaria, buscando fundamentalmente, en primer lugar, que el paciente esté lo mejor atendido posible y, segundo, que no todas las consultas, toda la actividad tenga que pasar por el médico, que era un modelo quizás más antiguo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hablamos de las competencias de la enfermería, de las competencias de otras categorías y, por supuesto, las competencias del médico, ¿no? Los médicos del área sanitaria, principalmente desde el Colegio de Médicos de Ourense, están denunciando el déficit de personal, que están llegando a una situación límite, que es ya insostenible. No sé si tienen alguna solución a corto plazo que puedan poner en marcha para evitar pues, estos alargamientos continuos de jornada, intersustituciones, que están haciendo bueno, que la situación sea un poco preocupante. Bueno, es un problema general en toda la sanidad española y en Galicia también, ¿no? Tenemos un problema fundamentalmente, tenemos, en primer lugar, tenemos un muy buen sistema sanitario. Nuestro sistema, sobre todo con las transferencias, se han reforzado los servicios autonómicos de salud y el gallego se ha reforzado y se ha completado con servicios que antes pues, no teníamos en Galicia y que ahora afortunadamente están aquí, más cerca de los ciudadanos y con profesionales perfectamente formados y que pueden dar una respuesta muy buena, como, si me permite, se ha demostrado en la pandemia, ¿no? Yo creo que Galicia hace, o aún sin haber salido de la pandemia, porque a veces parece que la pandemia fue hace mucho tiempo, todavía estamos hoy en pandemia y con unos resultados en Galicia excelentes, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, tanto en la vertiente más aguda, ¿no? Cuando ha habido que ingresar en los hospitales, como por ejemplo en las campañas de vacunación,
que campaña tras campaña los datos de Galicia son los mejores del Estado, ¿no? En ese contexto de un buen servicio autonómico de salud, es cierto que tenemos el problema que tienen también todos los servicios de salud, que es que esa estructura que se completó hace ya unos años, cuando se completaron las competencias, pues llega ahora, muchos de esos profesionales llegan a la edad de jubilación. Y aunque en Galicia en el año 15 se prolongó esta edad de jubilación y ahora pues hay facultativos que pueden prorrogar hasta los 70 años voluntariamente, es cierto que estamos notando esas jubilaciones, ¿no? Especialmente en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria. Esto, como digo, es un problema en Galicia y en todas las comunidades autónomas, de forma clara. No hay ninguna comunidad autónoma que no esté sufriendo este problema. Y nosotros lo que llevamos tiempo diciendo es que hay que abordar la renovación de esos profesionales, ¿no? Parece algo lógico. Pues si los controladores aéreos son escasos y hay que formar a más, pues hay que hacer planes de contingencia y formar a más controladores aéreos, ¿no? De hecho, es un ejemplo que todos recordamos, ¿no? Pues eso es lo que llevamos pidiendo desde hace tiempo, que se inicie cuanto antes un plan, no de renovación como veníamos haciendo constante al ritmo habitual de los médicos de familia, sino un plan de renovación intensivo. Esto no lo decimos nosotros, lo dijeron todas las comunidades autónomas en el año 2018. En el año 2017 el Ministerio encargó un informe a unos expertos gallegos, por cierto, uno de ellos, y recomendaron a las comunidades autónomas y al Ministerio que había que ponerse en serio a trabajar en la renovación específica de los médicos de familiar y comunitaria, básicamente formando a más. Bueno, pues desde el 18 hasta hoy el resultado es absolutamente ninguno por parte del Ministerio. El Ministerio se ha negado y se niega sistemáticamente a revisar los criterios para poder tener más puntos de formación para médicos MIR. En Galicia tenemos no los mismos que teníamos en el 18, Galicia ha hecho un esfuerzo grande y sobre todo las unidades docentes para poder formar a más dentro de ese marco que nos da, en este caso, la normativa estatal, pero llevamos pidiendo todos, y como digo, todas las comunidades autónomas, que se flexibilice. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En Galicia tenemos 463 centros de salud y solo podemos formar médicos de familia y comunitaria en 100. Es decir, hay 363 centros de salud en Galicia que no pueden formar a médicos residentes. Bueno, nosotros no decimos que se pueda formar en los 463, pero alguno más de 100 tiene que haber. Y creemos que es el momento de flexibilizar esas condiciones y formar a más. Eso es una de las cosas que pedimos. Otra cosa que pedimos es que los médicos que se forman en esta especialidad puedan formarse los que quieran trabajar en atención primaria. Y me explico. Si un recién graduado en medicina quiere trabajar en las urgencias hospitalarias, su camino es formarse en atención primaria, porque no hay en España, el único país de la Unión Europea, junto con Malta, creo recordar, que no tiene especialidad de urgencias. Sí. Por lo tanto, ese licenciado en medicina, ese graduado en medicina, lo que hace es optar a una plaza de familiar y comunitaria, se forma en familiar y comunitaria y al acabar su especialidad busca trabajo en las urgencias hospitalarias. Este año, de 85 MIR que acabaron en mayo, 25 han optado por irse a las urgencias hospitalarias. Por lo tanto, perdemos 25 médicos de familia que podrían ir a los centros de salud y resolverían, vamos, de largo el problema de la provincia de Orense, por poner un ejemplo. El año pasado fueron todavía más. Entonces, es una sangría, si se me permite la expresión, de que de una especialidad que tienes necesidad en los centros de atención primaria, estés usando la formación en atención primaria para formar a especialistas que se van a ir al hospital a las urgencias, ¿no? Esto llevamos tiempo pidiendo al Ministerio que cree de una vez la especialidad. Nos ha tenido enredados con un decreto que iba a sacar, ha sacado el decreto y la situación es peor una vez que tiene el decreto sacado, porque lo ha sacado de una manera que ahora otros médicos de familia también piden especializarse en urgencias, con lo cual tenemos un conflicto adicional al que ya teníamos. Por lo tanto, creemos que hay que buscar medidas, insisto, para formar a más médicos. Tenemos un problema claro de una especialidad que nos cuesta mucho formar, que formamos a un número de médicos grande, la mayor especialidad de toda España, son 2.300 plazas al año las que se convocan vía MIR, porque, como saben, solo se puede trabajar en atención primaria si uno ha hecho la especialidad vía MIR, ¿no? Entonces se convocan 2.300, pero no llegan 2.300 al año. Varias unidades autónomas, País Vasco, Cataluña, nosotros y otras comunidades del Partido Popular, le han pedido al Gobierno
que durante 4 años forme de forma excepcional a 1.000 médicos más, es decir, en vez de 2.300, 3.300 durante 4 años, para compensar esa bajada de jubilaciones que está habiendo, ¿no? Yo aquí quiero agradecer enormemente el trabajo, primero, de esas personas que han llegado a los 65 años y prorrogan y siguen trabajando con nosotros, siendo fundamentales en el mantenimiento de ese buen sistema sanitario que tenemos en Galicia. Agradecerles tremendamente que hagan ese esfuerzo. Agradecer también a esos docentes que están formando a esos MIR que con el modelo actual tenemos y por supuesto, a todos esos médicos que, cuando acaban su jornada laboral, hacen una jornada complementaria, una prolongación en otro centro de salud para cubrir ese médico jubilado que se ha ido porque ya tenía los 70 años o porque tenía otra edad y ha decidido jubilarse, y no tenemos a nadie para sustituir, ¿no? En ese sentido, están haciendo un esfuerzo tremendo en toda Galicia, pero particularmente, si se me permite, en Orense, cubriendo esos huecos que van dejando esos médicos a los que no podemos sustituir porque no los encontramos. No es una cuestión de no querer sustituirlos, como digo, sino que se puede consultar en nuestra página web listas de contratación, los médicos que hay disponibles para contratar, y lleva tiempo, siendo el mismo dato, siempre 0. No hay médicos disponibles para contratar. Además, otro de los problemas es que muchos de esos MIR que se forman en Ourense, en el área sanitaria, no tienen ninguna obligación de quedarse a trabajar aquí una vez que terminen la residencia, y si otra comunidad les hace una oferta laboral mejor, bueno, lo normal es que se vayan. Evidentemente se pueden ir, si quieren irse, ¿no? A veces el sistema MIR es un sistema, yo creo que afortunadamente a nivel nacional. No hay un MIR catalán, un MIR gallego o un MIR extremeño, ¿no? Todas las plazas salen al mismo proceso. Y no es infrecuente que un señor de Murcia, un médico de Murcia, venga a formarse a Galicia. Bueno, pues a veces es normal que cuando acaba su formación se vuelva, ¿no? Igual que cuando un gallego se va a formarse a Madrid, pues es también normal que vuelva, ¿no? Nosotros hemos analizado detalladamente los datos de los médicos MIR de familia formados en Galicia en los 10 últimos años. Hemos cogido, lo tenemos fácil, tenemos el DNI de todos ellos, lo introducimos en nuestro sistema de información y sabemos dónde están trabajando. Y los datos son contundentes. El 90% de los médicos MIR gallegos formados en Galicia están trabajando en Galicia. El 90%. Eso lleva siendo así en los 10 últimos años, y si analizamos el porcentaje de este año, como decía, de los 85 MIR que acabaron en mayo, el 90%, el 89% está trabajando en Galicia. Es cierto, como decía, que no todos en atención primaria, porque algunos se puede ir a las urgencias y tiene derecho a irse, ¿no? Este año, por ejemplo, hay 7 médicos MIR formados en Galicia, de esos 85, que se han ido a otra comunidad autónoma. Bueno, como digo, pues puede ser una persona de Castilla y León, una persona de Madrid, pero es que han venido 10 gallegos formados fuera que se han venido para aquí en este mismo periodo, ¿no? Normalmente, en general, en otras especialidades igual no, pero en familiar y comunitaria los MIR que se forman suelen quedarse normalmente en su comunidad autónoma, normalmente, insisto, y una vez que acaban normalmente se quedan a trabajar en su comunidad autónoma por los vínculos familiares que tienen y por otras circunstancias. A veces alguno se va, y como pongo este año, y no lo pongo este año porque este año son 10 y 7 se fueron, el año que viene puede ser al revés, ¿no? Pero claro, nos manejamos en números, como tú bien decías, el MIR no te obliga, es más, tú puedes acabar el MIR y hacer otro MIR, ¿no? En otra ciudad, o puedes irte fuera, ¿no? No hay ningún compromiso del MIR que se forma de que se quede en el sistema sanitario público, y mucho menos en la comunidad donde se formó, ¿no? Sí, quería preguntarle a ver si sabe decirnos el número de pacientes que atiende un médico en su jornada y cuánto tiempo puede dedicarle a cada uno de ellos. Bueno, nosotros dentro de la estrategia que acordamos pues con las sociedades científicas, con los colegios de médicos y bueno, con muchos actores en el ámbito de atención primaria, me refería antes a un documento que hicimos en el año 18-19, ¿no? Primero fue el Plan Galego de Atención Primaria, del 19 al 21, que supuso incorporar muchos profesionales en todas las categorías, y hicimos el documento para la atención primaria vertebradora. Ya no que la primaria sea la puerta de entrada al sistema, sino que la primaria sea el eje vertebrador de la asistencia sanitaria en Galicia, ¿no? Dentro de ese documento decía, bueno, recogimos distintos aspectos, ¿no? Y alguno de ellos es este que me comentas. Entonces, bueno, pues en base a ese documento, en base a ese criterio, vamos actuando en distintas líneas. Y una de las líneas precisamente fue definir lo que se llaman las agendas de calidad. Y se acordó
cuál era la agenda óptima de un médico de atención primaria. Y esas agendas están implantadas en todo el Servicio Gallego de Salud y estamos entre 32 y 35 pacientes, lo óptimo, ¿no? Y eso, en general, es el promedio que tenemos de citas programadas, citas a demanda de un médico de familia. ¿Qué ocurre? Que si el médico que está en el cupo de al lado pues se ha jubilado o está de vacaciones o está de baja paternal o de cualquier otra circunstancia y no tenemos nadie para sustituirle, pues lo que le pedimos es a ese médico que haga a mayores algunas citas de ese compañero que no está. Y eso puede ser en la propia jornada con una fórmula que se llama la intersustitución o puede ser al acabar su jornada con lo que hablamos antes de las prolongaciones de jornada, que no me canso, como digo, de agradecer ese esfuerzo que hace. Entonces, puede haber médicos que después de hacer sus 35 o 32 pacientes hagan estos. Respecto al tiempo, también es variable. Nosotros solemos asignar una media de 10 minutos por consulta, pero es cierto que tenemos, por ejemplo, las consultas telefónicas para nuevas recetas o otros procesos que sabemos que ocupan menos tiempo, pero aún así tienen 10 minutos asignados. Entonces, bueno, el tiempo es variable. Es verdad que se ajusta y es estándar, suele estar programado, pero no creemos que haya ningún problema en ese sentido de dedicarle el tiempo que necesitan los pacientes. Creemos que los médicos del Sergas y especialmente de atención primaria le dedican a los pacientes el tiempo que necesitan. Es verdad además que son pacientes que la mayor parte de veces son conocidos, son del cupo, ¿no? Tenemos un modelo donde ese médico tiene una serie de pacientes que son suyos, si se me olvida la expresión, que son conocidos. Evidentemente hay procesos que requieren más tiempo de un mismo paciente y otros que requieren menos, pero en general creemos que las agendas están bien estructuradas y bien dimensionadas. Y como digo, es fruto de un consenso con los propios profesionales y dentro del marco de la atención primaria vertebradora. La presidenta del Colegio de Médicos, Pilar Garzón, nos decía esta semana que algunos médicos, cuando tienen que asumir cupos de compañeros que están de baja, de vacaciones, a veces pasan de atender 30, 35 pacientes diarios a 70. Y claro que eso es inasumible porque los pacientes no son máquinas, o sea, no es como estar en una fábrica pasando el tornillo, sino atendiendo a personas que tienen problemas, es decir, que están tratando problemas importantes de su salud. Totalmente de acuerdo. Yo por eso decía al principio que no me voy a cansar de agradecer el trabajo que hacen esos médicos que después de su jornada atienden el cupo de otro médico que por distintas circunstancias no está, ¿no? Cuando es algo puntual, pues un día libre, una baja corta, pues es más llevadero, pero cuando es un problema más estructural de una jubilación que lleva pues un tiempo y no somos capaces de cubrir porque no encontramos médicos, es mucho más complejo, ¿no? Y efectivamente, pues a veces puede ser doblar. También es cierto que en esas 35 consultas ordinarias más las que hace, no todos son, afortunadamente, consultas de procesos agudos nuevos. Graves. Como digo, hay un porcentaje alto de renovación de recetas, hay un porcentaje alto de revisión de resultados de pruebas complementarias. Bueno, afortunadamente no todas son, pero desde luego nosotros nos gustaría que los médicos hicieran las 35 y no tuvieran que hacer ninguno, porque tuviéramos médicos suficientes para contratar. De ahí nuestra insistencia, ¿no? Que aunque concretamente en Orense los datos de accesibilidad en atención primaria son francamente buenos, los mejores de Galicia, eso no nos contenta porque sabemos que en gran medida es apoyándose en esos médicos que hacen esa jornada adicional, que nos gustaría que no tuvieran que hacer. Pero insisto que agradecerles fundamentalmente que lo hagan, tanto a ellos como a las personas que se encargan de organizar esas agendas y esas prolongaciones. Sí, ellos no lo comentaban tanto por sí mismos, que evidentemente deben de estar muy estresados, sino porque puede llegar a afectar a la seguridad del paciente, es decir, que un médico les pueda dedicar pues un minuto. Bueno, yo como decía, creo que los tiempos que en general que le asignamos a cada paciente, el profesional tiene experiencia y capacidad suficiente para saber cuando una cosa necesita más tiempo o menos. Evidentemente nadie es infalible, ¿no? Pero normalmente, como digo, dentro de esos procesos que tienes que revisar de un compañero que no está, muchos de los procesos son, si se me olvida la expresión, rutinarios, ¿no? Renovar recetas, como decía antes, y ahí, bueno, pues entiendo que es más fácil, ¿no? Evidentemente, cuando surge un problema agudo de un paciente que llega así, pues hay que poner todo el esfuerzo y estoy seguro que los médicos de atención primaria, en su jornada ordinaria y cuando sustituyen a otro, lo hacen exactamente igual, ¿no? Muy bien. Hemos visto cómo hay comunidades autónomas donde la atención primaria está en huelga, en el caso de Madrid. ¿Cree que se puede extender y llegar hasta Galicia?
Bueno, yo creo que el problema de la atención primaria es el mismo en todo el Estado y a pesar de que hay quien dice que no, que el motivo es otro, la realidad es muy terca, ¿no? Y yo lo digo desde la perspectiva de sentarme pues todas las semanas con los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas y tener encuentros con ellos multilaterales o bilaterales. Y el problema es exactamente el mismo en todas las comunidades autónomas. Yo cuando hablo con el consejero de Extremadura me dice lo mismo, que cuando se le jubila un médico, no en un pueblo alejado de Cáceres o de Badajoz, sino a veces en el mismo Cáceres por la tarde, pues no encuentra ningún médico que quiera optar esa plaza porque tiene muchos huecos libres y hay pocos médicos a los que ofertar contratos, o más bien ninguno. Hay una frase célebre del consejero de Extremadura, dice que este tema de la sanidad de atención primaria no se arregla ni con todo el oro del mundo. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de condiciones laborales. Evidentemente todo eso lo hace más fácil, pero cuando lo que no hay son médicos para contratar o hay muy pocos formados, pues las condiciones laborales o las condiciones retributivas pasan a un segundo plano. El problema es que no los hay, ¿no? Y como digo, Extremadura me lo cuenta Andalucía, me lo cuenta Valencia. Todos decimos, es más, cuando hablamos, es verdad que siempre en ruegos y preguntas, porque este tema casi nunca se aborda, no se quiere abordar, todos decimos lo mismo y todos reclamamos al Ministerio una decisión, porque hay cuestiones que son competencia de las comunidades autónomas, ¿no? El decir dónde hay un médico, dónde hay un PAC, es una decisión nuestra. Pero los criterios, incluso formar a un médico de familia es una cuestión nuestra. Por dar un dato, en el presupuesto del año 2023, Galicia va a destinar 69 millones de euros a formar especialistas, tanto médicos como enfermeras. 69 millones de euros nos parece una cantidad que demuestra un compromiso por formar, ¿no? Hasta el dinero de la formación lo ponemos las comunidades autónomas, por supuesto, pues los centros de salud y sobre todo esa labor de los tutores tan importante. Pero la clave es que el criterio para dónde se puede formar y cuánto se pueden formar está en manos del Ministerio. Y esto, como decía, es la reivindicación unánime de todas las comunidades autónomas. Y respondiendo a su pregunta, yo creo que este conflicto lo estamos teniendo y sobre todo este inconveniente para la población, porque al final el conflicto a nadie le gusta, bueno, hay que intentar abordarlo, pero el problema real es que cuando un paciente, su médico de cabecera, se jubila, es francamente muy difícil conseguir dar una atención a ese paciente que ha perdido su médico. Y es donde tenemos que trabajar, y es donde el Ministerio tendría que ayudarnos a las comunidades autónomas y donde nosotros tenemos que poner mecanismos para garantizar esa atención, ¿no? Y ahí es donde, insisto, la principal herramienta, que es tener médicos formados, es la que no tenemos en Galicia, en Madrid y absolutamente en todas las comunidades autónomas. El problema es el mismo. Por lo tanto, si pasan todas las comunidades autónomas, algo tendrá que ser estructural, ¿no? Y no de cada comunidad autónoma. Creo que la sanidad es la auténtica joya de nuestro estado de bienestar. ¿Cree que vamos a una sanidad low cost donde las prestaciones que hemos tenido hasta este momento se van a ir perdiendo? Bueno, nosotros trabajamos día a día para que no. Creo que, bueno, los presupuestos lo demuestran, ¿no? Este año el presupuesto de la Xunta de Galicia dedica a sanidad el 40%, ¿no? Ha habido un incremento de un 40% en el presupuesto y justamente, perdón, de un 9% en el presupuesto global de la Xunta, y sanidad tiene justamente ese 9%. Cada año invertimos más en sanidad. No hay más que ver pues, en Orense el complejo hospitalario o los centros de salud o el hospital de Berín, que ahora mismo tiene un proceso de reforma de las urgencias, o el Barco del Ahorros, donde estamos reformando, o a nivel de equipamiento diagnóstico. En absoluto, el esfuerzo permanente es por tener la mejor sanidad y creo además, sinceramente, que lo estamos consiguiendo, ¿no? El año pasado en Orense hemos invertido una cantidad importante de esfuerzo, sobre todo de los cirujanos, pero también económica, en dotar a esta ciudad, a esta área sanitaria, de la mejor tecnología quirúrgica, que es la cirugía robótica, ¿no? Bueno, alguien que piense en una sanidad low cost no hace estas inversiones, ¿no? Por lo tanto, en absoluto, ¿no? Es verdad que en este contexto lo que necesitamos son profesionales, ¿no? Y como digo, los financiamos nosotros la formación y lo que queremos es que nos dejen formar a los que necesitamos. Nosotros no queremos tener más médicos de familia, queremos tener las plazas que tenemos ahora dotadas, las que están en presupuesto, y que las podamos cubrir. Garantizando eso, yo estoy seguro que los gallegos y las gallegas seguirán teniendo la mejor sanidad pública que hay en el Estado ahora mismo, ¿no?
Quería preguntar, Ourense, con una población tan envejecida, es la única provincia gallega que no tiene una unidad de ictus que funcione con atención las 24 horas del día. No sé si eso está en los planes de la Consellería, si se ve como algo necesario que los ourensanos no tengan que desplazarse a otra provincia para algo tan grave como un ictus. Bueno, en Galicia tenemos un plan de ictus planificado y muy bien estructurado, que además, bueno, es referencia para otras comunidades autónomas, ¿no? Es un plan de ictus que se hizo ya en los años 15-16, coordinado por los neurólogos del sistema sanitario gallego, acompañado de los radiólogos intervencionistas que son clave en este proceso, ¿no? Los neuroradiólogos. Se estableció un modelo donde había 3 unidades de ictus en toda Galicia, Coruña, Santiago y Vigo, y donde había equipos de ictus en el resto de hospitales. Y ese modelo es el que permanece ahora, ¿no? Es verdad que, y ese modelo está funcionando bien, la verdad es que la respuesta al ictus está siendo muy buena, incluso en los hospitales comarcales. En Galicia tenemos un sistema de apoyo neurológico, de forma que cuando un paciente ingresa en un hospital como Verín con una sospecha de ictus, que la detecta el médico de urgencias del hospital de Verín, tiene a su disposición a un neurólogo que va a ver la imagen del TAC que ha hecho ese médico de urgencias de Verín, va a analizar con él las imágenes, van a decidir si el tratamiento que hay que poner es fibrinolisis, que se puede poner en el propio servicio de urgencias de Verín, o si ese paciente tiene que ser trasladado a un centro de referencia para hacer una técnica nueva que se llama trombectomía, ¿no? Entonces, en función de esa valoración que hace neurólogo y médico de urgencias de Verín, se decide el mejor tratamiento posible. Por lo tanto, los pacientes de Verín tienen a su servicio un neurólogo las 24 horas del día para decidir qué tratamiento es el mejor. Si finalmente la alternativa es trasladarlo para hacer trombectomía, ahora mismo la referencia de Verín es Vigo, pero no solamente, porque supongamos que en ese momento hay un paciente haciéndose una trombectomía en Vigo. El sistema de coordinación puede establecer que ese paciente se traslade a Santiago porque la unidad está disponible, ¿no? Es decir, que hay una coordinación. De momento, la trombectomía es una técnica que, como digo, se ha estandarizado en el año 16-17 y no todos los hospitales de la red pueden o están capacitados para hacer trombectomía, porque hay que tener neuroradiólogos, hay que tener un equipo apropiado para ello y, por lo tanto, bueno, va evolucionando la técnica y ahora mismo le puedo anunciar que en Ourense vamos a instalar un equipo de neuroradiología intervencionista para que en aquellos casos que el neurólogo de este servicio con el médico de urgencias establecen la conveniencia de la trombectomía, se puede hacer también en Ourense. ¿Cuándo va a estar listo ese equipo? Bueno, estamos ahora en la fase de instalación, hay que formar también a los especialistas, no es sencillo, no, como digo, estas técnicas, todas las técnicas nuevas necesitan a veces un número crítico de pacientes, ¿no? En este caso, gracias a concentrar los casos en esas 3 unidades, tenemos ya 3 unidades formadas y muy experimentadas que además van a apoyar las nuevas. Entonces aquí hay un proceso primero de completar el equipo que, como digo, está, yo creo que está adjudicado ya o está en proceso de licitación. Hay que ubicarlo aquí y acabar de formar a los especialistas. Aquí quiero agradecer la disposición tanto de todos los radiólogos del área de Ourense que han mostrado su interés, ¿no? Sobre todo los radiólogos que hacen vascular intervencionista, en poder formarse para hacer esa trombectomía, como también otras especialidades que han mostrado su interés en formarse. La idea es, bueno, evolucionar, ¿no? Pero como digo, la trombectomía es una técnica relativamente nueva que no es sencillo tenerla en todos los sitios. Y como, para acabar, esto está dentro de lo que se planificó hace unos años como el mapa lógico y normal de extensión de la atención al ictus, que, insisto, en Galicia está muy bien organizada y creo que los resultados están ahí para verse, ¿no? Publicábamos esta semana en nuestro periódico, en La Región, el desabastecimiento de fármacos pues en determinadas farmacias o en el conjunto general de la comunidad. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta situación? ¿Cuándo se habrá esa normalidad? ¿Se recuperará la normalidad? Bueno, los fármacos en general creo que tenemos una red de distribución muy potente, ¿no? Fundamentada sobre todo en las cooperativas que tenemos a nivel local. En Galicia tenemos varias actuando y aquí pues los colegios de farmacéuticos juegan un papel importante en esa coordinación y, como digo, estas empresas, ¿no?
Es verdad que de forma puntual algún fármaco tiene problemas de abastecimiento, que los problemas a veces tienen una clave casi internacional, el principio activo, los excipientes, bueno, a veces va por momentos, ¿no? Es verdad que ahora, coincidiendo con un repunte de las urgencias en el ámbito pediátrico especialmente, pues ha habido un mayor consumo de ciertos fármacos, y eso ha generado, sobre todo, no de fármacos, sino de presentaciones de fármacos, ¿no? Alguna presentación en concreto. Y eso ha generado pues algún problema de desabastecimiento. Bueno, lo que hemos hecho desde el Servicio Gallego de Salud es hablar pues con los proveedores de esos fármacos, hablar con el Ministerio también, que es quien regula a nivel nacional, y sobre todo hablar con nuestros prescriptores para recomendar otras formas de administración de esos fármacos, con otra dosis, con otra presentación, para poder cubrir el objetivo de ese fármaco, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es algo que, no digo que sea habitual, pero entra dentro de lo normal que algún fármaco concreto tenga momentos puntuales de desabastecimiento. A veces se corrigen en poco tiempo, a veces tarda más tiempo y a veces son fármacos que dejan de producirse y hay que ir a otro fármaco complementario, ¿no? o equivalente. Y ahora que estamos ya en el mes de diciembre y llegan las Navidades, ¿cómo nos afectará el coronavirus para estas fechas de encuentros familiares? Bueno, estamos, como decía antes, todavía en pandemia, el coronavirus está ahí. Yo a veces, cuando uno está fuera, es más fácil olvidarse, ¿no? Pero cuando entra en un centro de salud o en un hospital, se hace rápidamente consciente que todavía está aquí. Seguimos teniendo pues pacientes que ingresan por urgencias con sospecha de coronavirus y finalmente son positivos. Seguimos teniendo unidades con pacientes ingresados y seguimos teniendo, por desgracia, pacientes en la UCI con coronavirus. Por lo tanto, en el ámbito sanitario, la pandemia está aquí todavía, ¿no? Es verdad que nos hemos ido relajando en el exterior y esto es una buena noticia, no somos nostálgicos de la otra época. Pero yo creo que ya ha calado en la población algunas cuestiones que creo que se van a mantener, ¿no? Pues, por ejemplo, ya tenemos en las oficinas de farmacia test muy asequibles de coronavirus, y no solo de coronavirus, sino también de gripe, que estoy seguro que muchos ciudadanos se harán antes de ir a visitar en Navidades a sus padres, ¿no? Estoy seguro que cuando un ciudadano tenga algún síntoma, irá con la mascarilla y no se la quitará, y de hecho ya lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, si no hay ninguna novedad más en las próximas semanas, todo parece indicar que pasaremos unas Navidades diferentes a las de los últimos años, ¿no? Yo lo que no voy a decir es que no se tomen medidas y que no se tenga la prudencia, que creo que, insisto, muchos ya tenemos interiorizada, los sanitarios desde luego, pero el resto de la población creo que hemos tenido aprendizaje suficiente para estas Navidades seguir manteniendo esa cautela. Si no aparece una nueva variante y seguimos con los porcentajes de vacunación que tenemos ahora, pues es probable que todo vaya con normalidad, aunque haya algún pequeño repunte como hemos tenido en estos últimos meses. Y si aparece una nueva variante o la situación de cobertura de la vacuna respecto a esa variante es distinta, pues volveríamos a tener problemas, ¿no? Es que parece que fue hace mucho tiempo, pero el año pasado estábamos bajando, ¿no?, de una ola de la variante anterior, y recuerdo que en torno al 20 y tantos de diciembre apareció el primer caso de Omicron y fue, bueno, la explosión, ¿no? Todos recordaremos el mes de enero del año pasado, sí, que es que fue hace poco. La inmunidad de la vacuna creo que dura en torno a 12 meses y ya no están vacunando a los menores de 60 años. ¿Eso supone que estamos dando por superada un poco la pandemia? Bueno, es difícil responder a esa pregunta. Yo, como decía, a nivel asistencial, en absoluto, porque tenemos todavía muchos condicionantes. Cada vez que un paciente ingresa en el hospital le hacemos la prueba del COVID y alguna vez algún ingreso programado hay que posponerlo porque tiene COVID o cuando vamos a operar a un paciente pues se suspende la intervención porque lo tiene, cuando se puede posponer, como decía, ¿no? Entonces, creo que francamente no lo hemos superado. Es verdad que la hemos focalizado especialmente en las personas más vulnerables, ¿no? Y de ahí que la vacuna se esté centrando en los mayores de 60 años, también en los inmunodeprimidos, las personas que tienen un mayor riesgo, y estamos centrando de forma específica sobre todo la vacunación y las medidas preventivas en este colectivo. Pero estamos, como digo, vacunando a gente por debajo de esta edad, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos poniendo el foco solo en estos porque probablemente con la variante Omicron hemos visto que el nivel de gravedad de las personas que se infectan con esta variante estén vacunadas, la mayoría de ellos,
no es tan crítico. Por lo tanto, aquel riesgo de saturar el sistema sanitario con las UCIs parece que, por lo menos con la situación actual, ha bajado. Lo que pasa es que, como digo, hace poco vivimos una situación donde de repente el número de contagiados fue muy alto, no así el número de ingresados, y nos hizo retomar ciertas medidas, ¿no? Bueno, yo confío que sigamos en esa línea, que cada vez cuando alguien se contagie la gravedad de la enfermedad sea menor, porque la vacuna funciona, y poco a poco vayamos normalizando esto, ¿no? Pero creo que es pronto para decirlo todavía de forma general. Le quería preguntar también por el repunte de casos de infecciones respiratorias en niños. Los pediatras decían que tenían colapsadas con niños con este tipo de bronquiolitis, tanto las urgencias como atención primaria. Quería saber cómo está la situación tanto a nivel asistencial como en el número de casos, si sigue creciendo, si ha llegado al pico. Bueno, en primer lugar, yo, si me permite, siempre tengo que decir que colapso es una palabra como muy fuerte. Sí, un poco, sí. Algo colapsa. Yo digo, el sistema sanitario en Galicia no colapsó con el coronavirus. Nunca las urgencias dejaron de funcionar, nunca dejó de funcionar una planta. Yo colapso, espero no usarlo nunca en sanidad, pero es más... Debería haber dicho quizás saturadas, ¿no? Más que colapsadas. Sí, a ver, ha habido un incremento de las personas que han ido, no solo a las urgencias hospitalarias, sino también a los centros de atención primaria y a los puntos de atención continuada. En general, si me permite, tengo que decir que llevamos unos meses de una actividad asistencial muy alta, más alta incluso que en el año 19, antes de la pandemia, ¿no? Bueno, esto es así, es una realidad que hay más demanda asistencial y nosotros estamos para adaptarnos a ellas, ¿no? Y sobre esa demanda asistencial alta ha ocurrido pues, desde hace prácticamente algo más de un mes. Los días más altos de actividad los tuvimos a finales del mes de octubre. El 30 de octubre concretamente fue el día de más atenciones urgentes en el caso de los niños, ¿no? Y esto, bueno, ya lo hemos explicado y sobre todo lo han explicado los pediatras, centrados en la franja de edad entre 0 y 2 años y medio, 3 años. Justamente los niños que en estos años complicados de pandemia no han estado expuestos a una convivencia normal con otros niños y sobre todo con otros adultos y sobre todo pues, con los virus y las situaciones que se dan ahí, ¿no? Entonces, digamos que esa protección que hemos tenido durante estos meses, años, ahora al quitársela, pues ha provocado pues, esa reacción inmunitaria y esas enfermedades, sobre todo el VRS de forma predominante, ¿no? Bueno, afortunadamente no genera enfermedad grave. Y los ingresos han sido incluso menores, el porcentaje de ingresos ha sido menores que antes de esta situación. Y bueno, todo parece indicar que el número de la frecuentación, esa elevada que hemos tenido, está ahora en una fase de contención, incluso de disminución, ¿no? Que como el escenario, antes nosotros teníamos muy claro por estadística lo que pasaba siempre, ¿no? Venía el VRS y a las 2 o 3 semanas venía la gripe en adultos. Ya el año pasado el VRS se comportó de forma diferente y parece indicar todo que este año el VRS no se va a marchar, vendrá la gripe de adultos y van a convivir las dos, ¿no? Y bueno, y está la gripe en niños también, que aprovecho, si me permites, para insistir a todos los orensanos y orensanas que tengan niños en la franja de 5 meses a 59, que aprovechen para vacunarles. Galicia es la primera comunidad. ¿Cómo está yendo, por cierto, el proceso de vacunación de los menores de 5 años? Bien, a ver, yo tengo que decir que va muy bien en el sentido de que como nunca se vacunaron, que se puedan vacunar este año, es una excelente noticia, ¿no? Y aquí agradecer el esfuerzo que ha hecho pues, la Consellería, especialmente los trabajadores de salud pública de la Consellería, para dotarse de esas vacunas y establecer la campaña junto con los profesionales, sobre todo de enfermería y atención primaria, que están haciendo una campaña excelente, como siempre, con todas las vacunas de los niños y en particular añadiendo esta, ¿no? Entonces los datos son mucho mejores que nunca porque nunca ha habido vacunación. Estábamos en torno al 30%, algunas áreas sanitarias con más y otras con menos, ¿no? Bueno, hemos hecho, como sabéis, un esfuerzo el fin de semana anterior para facilitar esa vacunación, pues por temas de acceso a los hospitales, en este caso, a veces mejor que al centro de salud, y por poner unos mecanismos que faciliten esa vacunación, ¿no? Y el resultado ha sido bueno. En esos días de vacunación, en alguna área sanitaria hemos multiplicado por 7 lo que se vacuna en un día normal. Por lo tanto, bueno, pues objetivo conseguido, ¿no? Y estamos rondando ahora pues en torno al 40-45% de adherencia a la vacuna. Bueno, es un dato bueno, nos gustaría que fuera más. Sí, me comentaban los médicos
que estaba un poquito por debajo de lo esperado, ¿no? Claro, claro. Por eso animamos, y aprovecho la ocasión, si me permitís, para animar a los padres que le pongan esa vacuna. A ver, en el calendario de vacunación gallego, que es ahora mismo más completo de todo el Estado, la vacuna de la gripe es una más, y que nadie tenga miedo, y sino que le consulte con su pediatra sobre los riesgos. No hay riesgos en la vacuna de la gripe y es una vacuna, como digo, más, ¿no? Entonces, bueno, es una lástima porque esta vacuna de la gripe busca dos objetivos. Por un lado, proteger de la enfermedad grave al propio niño y también importante como esto, que ese niño no actúe de transmisor de la gripe a las personas vulnerables que tengan en su entorno, sean mayores o sean personas con un tipo de patología que le lleve a inmunosupresión, ¿no? Entonces, bueno, pues animar, como digo, a que se pongan esta vacuna. Le quería preguntar también cómo está la reforma de la UCI, en qué momento está la reforma de la UCI y también de la unidad de medicina nuclear. Bueno, la reforma de la UCI ahora mismo está ya en proceso yo creo que está ya adjudicada, si no estoy equivocado, creo que sí. A ver, nosotros en el área de Orense, este año, en el 23, tenemos destinados 19 millones de euros, ¿no? 7 son para avanzar en la obra de ese edificio nuevo que estamos construyendo. El edificio de hospitalización, sí, ¿no? Entre el materno y el Cristal, ahí donde estaba antes la antigua entrada de urgencias, no la de ahora, la anterior. Sí. Ahí estamos en un nuevo edificio y para el 23 hay 7 millones de euros para ese edificio. Luego hay 6,5 millones de euros para reformar la UCI, como tú bien decías, 2,7 para la nueva unidad de medicina nuclear, que esta obra ya está adjudicada, y también 2,7 para la reforma de cardiología intervencionista, que también ya está, en este caso, licitada. Luego hay 3,3 millones de euros para el Centro Integral de Salud, el que está en el centro de Orense. En Novoa Santos. En Novoa Santos, efectivamente, que este año se contempla, bueno, pues la reubicación provisional y la demolición del edificio actual. Es un edificio, bueno, pues que... ¿Saben dónde se va a reubicar ese...? Estamos buscando alternativas para hacerlo. Una parte irá a otros centros de salud de la zona y otros tendremos que buscar... Estamos buscando soluciones ya desde hace algún tiempo para intentar, pues, afectar lo menos posible a los ciudadanos de esta zona, ¿no? Luego, como decía antes, tenemos 3,4 millones de euros para la ampliación de las urgencias, para el nuevo edificio de urgencias del Hospital de Berín y 405.000 euros para concluir las obras de reforma en el Hospital del Barco de Valdeorras. Aquí pues se trabaja en la zona de consultas, en los hospitales de día quirúrgicos y también en la zona de farmacia. Y eso está pues prácticamente listo. Y luego tenemos, dentro del presupuesto de atención primaria, tenemos reservados un número importante de centros de salud, pues 1,2 millones de euros para el centro de salud de Arrúa, que está ya con proyecto adjudicado. También tenemos contemplado reserva de presupuesto para el nuevo centro de salud de Boborás, que va a ser licitado antes de acabar este año. También para el nuevo centro de salud de Muiños, también con 200.000 euros. También tenemos reservados 300.000 euros para el nuevo centro de salud de Carballiño. Aquí estamos a punto de cerrar con el Concello el convenio para edificar el nuevo centro de salud en una parcela que ya era de la Xunta, en este caso es la estación de autobuses antigua. Y también tenemos 200.000 euros para reformar el acceso al centro de salud de Toén, que en este caso el proyecto ya está adjudicado. En definitiva, bueno, pues inversiones en el ámbito de las infraestructuras, como decía, y también una inversión importante en el ámbito del equipamiento. Solamente en el CHUO vamos a invertir este año 13 millones de euros en equipos, ¿no? Básicamente renovar toda la oncología radioterápica, los aceleradores lineales se renuevan, también los 4 TACs que había instalados en el hospital se renuevan con equipos nuevos. Se incorpora en uno de ellos la tecnología espectral, que es una tecnología, bueno, pues la última novedad, si se me permite, en el ámbito de la tomografía computerizada, que va a permitir, bueno, pues, tener una mayor calidad diagnóstica y observar situaciones que con la tecnología del TAC actual no éramos capaces de incorporar, ¿no? También se renueva el equipo de radiología vascular, se renuevan las 2 gamma cámaras existentes, en este caso en el Hospital NAI, que ya se van al hospital, al Cristal, en la zona nueva que se va a reformar también. Y también se renueva la sala de hemodinámica, que teníamos ya desde hace tiempo y se renueva. Y como decía, se incorpora el equipo de neurovascular, que nos va a permitir hacer trombectomías en Orense con ese equipo de estas características. Y también una novedad importante, se incorpora un equipo PET
que también dentro del mapa, la estrategia de PET que teníamos anteriormente en Galicia, solo había 3 equipos PET en la comunidad autónoma, ahora va a haber 5, pues este de Orense es uno de ellos y bueno, va a facilitar que pacientes que tenían que ir a otra área sanitaria a hacerse una prueba, que es verdad que no se hace con mucha frecuencia y se hace en casos puntuales, bueno, lo vamos a poder tener en Orense para que los ciudadanos de Orense no tengan que desplazarse a estos sitios. Hay una reclamación histórica un poco de los ourensanos que son centros de salud para los barrios de O 21 y Mariña Mansa. No sé si hay algún presupuesto futuro o alguna idea. En Mariña Mansa futura. está contemplado una reforma, es un centro de salud, bueno, aparte es un centro de salud de referencia, no en Orense, sino en toda Galicia. Muchos residentes, muchos médicos de familia que están por toda Galicia son MIR de Mariña Mansa, ¿no? Y ahí quiero agradecer el trabajo enorme que hacen en todos los ámbitos, pero en particular, si me permites, en el ámbito de la docencia, porque como digo, es un referente, ¿no? Yo conozco gente que ha venido a propósito a Orense a formarse en Mariña Mansa y en cualquiera de los otros centros de salud que hay en Orense, cuyo prestigio a nivel de atención primaria fue y es muy alto, ¿no? Y concretamente en Mariña Mansa, pues por esa labor docente y sobre todo por esa labor asistencial que hacen, se nos ha quedado pequeño y estamos pendientes de que el Concello nos haga una propuesta de un terreno para construir ahí un sustituto de Mariña Mansa, en un centro grande. Respecto al 21, es una demanda histórica también, es verdad, pero también es cierto que está muy cerca del Centro de Salud del Puente y bueno, no es sencillo. En estos momentos que hablábamos antes, ¿no?, de la escasez de profesionales, atomizar más es siempre complejo. En todo caso, hay que ver los pros y los contras como cualquier decisión que hay que tomar, claro. Nos decían desde el Colegio de Médicos que, bueno, una crítica, que la sanidad pública no es una enferma terminal, pero está enferma grave, porque cada vez hay menos manos, ¿no?, para atender a los pacientes. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo insisto que en el Servicio Gallego de Salud trabajamos ahora mismo 46.000 personas. Son 6.000 más que hace unos años, ¿no? Y tenemos un presupuesto mucho mayor que hace unos años. Nadie intencionadamente invierte lo que acabo de relatar aquí ahora para tener algo que sea peor, ¿no? Nosotros aspiramos a tener la mejor sanidad, a seguir manteniendo la que creemos es una muy buena sanidad y para eso ponemos recursos de infraestructuras, recursos materiales y recursos humanos. Este año el Sergas por primera vez, la Consellería, alcanza los 2.000 millones de euros de presupuesto para capítulo 1. Mire, con el presupuesto del año que viene, cada día la Xunta va a invertir en sanidad 13,6 millones de euros al día. Esto nos lleva a 4.962 millones de euros al año, ¿no? Digo 13,6. De esos 13,6, 5,4 millones invertidos al día es en recursos humanos. ¿Se puede gastar más? Por supuesto. ¿Se puede gastar mejor? Por supuesto. Pero creo que el nivel de atención hospitalaria que tenemos, de atención primaria que tenemos, es muy bueno, ¿no? Y prueba de ello son los datos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Lo que he comentado previamente. Nosotros queremos mantener esa plantilla que tenemos en todas las categorías y si podemos aumentar. Hemos ido aumentando sistemáticamente. Yo creo que cualquiera que vaya a cualquier hospital ve que cada vez hay más profesionales. Y como digo, hay 6.000 trabajadores más en el Sergas que hace unos años, ¿no? Y a veces son profesiones nuevas que antes no existían y otras son profesiones que desarrollan unas competencias, bueno, pues que nos obligan. La tecnología nos está ayudando muchísimo. Antes teníamos gente dedicada a ir al archivo, coger la historia, entregar a las consultas y luego recoger esas historias. Eso afortunadamente no hace falta. La tecnología nos permite no tener que hacer eso. Sin embargo, tenemos más plantilla que antes, ¿no? Como decía. La renovación de recetas antes era un proceso, bueno, en papel, a mano, bueno, todo eso ahora se hace con las tecnologías bueno, pues, pero a pesar de eso seguimos aumentando la plantilla. Antes el médico pasaba visita, escribía la orden médica en un papel, alguien lo transcribía, bajaba a farmacia, se subía, todo eso ahora se hace digitalizado, como no puede ser de otra manera. Entonces, estamos haciendo una inversión tremenda en digitalizar, en tener datos, y eso redunda en un mejor servicio. Pero aún así, seguimos incrementando la plantilla y esa es nuestra intención. Lo que queremos es, lo que decía, en un área tan específica como la familiar y comunitaria, queremos poder seguir sustituyendo a ese médico que se jubila por otro médico. Y para eso necesitamos tener médicos para contratar. No hay ninguna intención de dejar de cubrir esas plazas, de amortizarlas en absoluto. Como digo, hay más plazas. Miren, en atención primaria
Respecto al 2009, trabajan más de 800 personas más que en el 2009. Es un claro compromiso de seguir apostando por la atención primaria, ¿no? Y si me permite, quería darle datos de atención primaria en Orense, porque a veces nos devoran esos datos globales. Orense es el área sanitaria que más accesibilidad tiene en la atención primaria. Nosotros sacamos todos los lunes, cuando una persona pide cita, en cuánto tiempo se da cita, ¿no? Bueno, pues en Orense el 98% de las citas que se piden en atención primaria se obtienen para menos de 4 días. El 98%, es decir, solo 2 citas de cada 100 nos salen para más de 4 días. Insisto, esto es trabajo fundamental de esas personas que, cuando acaban su jornada, cubren a otro compañero. Y con esta labor, en Orense, el 85% de las citas se obtienen en menos de 2 días. Estos son unos datos, yo creo que muy buenos y para sentirse orgullosos, sobre todo pues la sanidad pública orensana y los orensanos, ¿no? No está habiendo un problema de accesibilidad. Insisto, y ya lo dije varias veces antes, que es gracias a ese esfuerzo que hacen pues, esos profesionales y sobre todo también las personas que se encargan de coordinar y todo esto, ¿no? Entonces, todo es mejorable, sin duda, pero las urgencias hospitalarias en Orense están cubiertas. ¿Podemos tener más gente? Sin ninguna duda. ¿Podemos tener mejores instalaciones? Sin ninguna duda. Siempre se puede mejorar. Pero creo que hacemos un esfuerzo todos, primero los profesionales y en este caso pues el área sanitaria y nosotros desde la Consellería, porque Orense siga teniendo una sanidad pues como viene teniendo en los últimos años, del mayor nivel. Pues muchísimas gracias por la entrevista, consejero. Esperemos que vuelva cuando quiera. Nada, encantado de volver a Orense, que como sabéis es casi mi segunda casa. Gracias. Encantado. También muchas gracias a nuestro compañero Héctor Díaz por las preguntas y gracias a ustedes por acompañarnos en el café de redacción.